Y en esta mañana contamos con la presencia de Manuel de la Torre, él es dirigente de UNICE, es coordinador provincial de la Unidad Campesina Indígena del Ecuador. Qué gusto tenerlo aquí, Manolito, a los tiempos. Amandita, buenos días. Sumak punjat charipaichi tukuykunata kay rikuchigantakunata uyaqkunatapash sumak punjat charipaichi nishpaka charipashun. Estimado Manolito, nosotros quisiéramos un poco abordar esta idea que se ha venido como construyendo en los últimos años de que ustedes son parte de la base social de los movimientos indígenas, de los pueblos y las nacionalidades, son una base del movimiento progresista y de izquierda de la Revolución Ciudadana. Y a veces se piensa que el movimiento indígena solo pertenece a este movimiento, el movimiento Pachacuti, por ejemplo, pero hay un sector organizado que también ha venido trabajando históricamente y se identifica con este proyecto político y social de la Revolución Ciudadana. Nosotros quisiéramos un poco conocer cuál es la visión de este movimiento y de estas bases sociales aquí en la provincia. Gracias, Amandita. Bueno, la Unidad Indígena Campesina es una articulación de líderes, de dirigentes, de cabildos, incluso de autoridades, porque desde esta articulación, no somos una organización, somos una articulación en donde vamos organizando puntos focales a líderes, a personas de izquierda progresista. Entonces, por eso es que nosotros nos identificamos con nuestra huipala, que justamente es el logo de nuestra articulación, sabiendo muy bien que los pueblos y nacionalidades, no todos estamos inmiscuidos en las grandes organizaciones que respetamos mucho, ¿no? La CONAIE, que justamente representa a nivel nacional e internacional a los pueblos indígenas aquí en Ecuador. Sin embargo, como digo, no todos somos parte de esa organización. Somos indígenas en diferentes territorios con diferentes pensamientos y siempre pensando en el progresismo, ¿no? Eso que la Carta Magna nos permite, nos autoriza a ser organizados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como el Ecuador es un Estado constitucional plurinacional, nosotros nos hemos organizado a la cabeza con Pedrito de la Cruz, que es el coordinador nacional de esta articulación. Esta articulación tiene estructuras en las 24 provincias y dentro de las 24 provincias tenemos responsables directos y también tenemos coordinaciones en los cantones de mayor población indígena exclusivamente. Entonces, la idea es tratar de fortalecer y organizarnos, pero para ser transparentes, no para ser directos, o sea, frontales nosotros ante la oligarquía. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esas tibiezas que algunos dirigentes, pues, obviamente que tal vez sean sus líneas, ¿no? Sus objetivos sean de esa manera, estar calculando, viendo a ver si a dónde me conviene, ¿no? En ese sentido, nosotros como Movimiento Revolución Ciudadana somos el brazo político de los pueblos y nacionalidades indígenas. Acabó hace poco, pues, los comicios electorales, entraron en campaña. ¿Cómo fue el aporte de las organizaciones de base del movimiento indígena aquí en la provincia, de las bases de ERC? ¿Cuál ha sido el aporte? Usted sabe que los datos, pues, hablan de los resultados, que hubo un triunfo de la candidata Luisa González y también, pues, hubo una gran y alta votación en estas donde hay gran población de quichua, por ejemplo, en Otavalo, Cotacachi. Sí, hemos tenido buena votación en los sectores con mayor población indígena. Es evidente que también el candidato Isa saca una buena votación, ¿no? Porque el mismo hecho de que a nosotros como indígena nos llama la sangre, ¿no? Me Ujú. acuerdo cuando a Isa le detuvieron, le secuestraron, obviamente sin ser parte de su movimiento, sin ser parte de su equipo. Nosotros, los mismos indígenas revolucionarios
territorios nos organizamos y salimos a defender, salimos a esas marchas, a esas protestas. Entonces yo creo que como hermanos quichuas tenemos que darnos una mano, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido también es interesante saludar a las personas que votaron por ISA y pues ahora es momento ya no de calcular, ¿no? Sino ver si de frente vamos con la izquierda o con la derecha. Obviamente que algunos dirigentes ya lo han hecho, están con Luisa, otros dirigentes están con Novoa, transparentemente están apoyando. Obviamente que hay que respetar sus decisiones, ¿no? Son sus derechos. Pero de todas maneras, nosotros como articulación de la Unidad Indígena Campesina hemos venido trabajando, en este caso mis compañeros, se ha hecho todo el recorrido en los diferentes lugares de la ruralidad, viniendo desde Cielo Verde en Intag, todito las parroquias recorrimos y terminando en Imantag, que es una zona muy revolucionaria. También hablando de acá de Otavalo, hemos recorrido las comunidades, las parroquias, por todos los sectores y territorios. Obviamente hacemos un trabajo quizás no tan visibilizado, pero es un aporte grande que desde nuestros pueblos y nacionalidades lo estamos haciendo porque estamos convencidos del proyecto político. Hay una mencionaba, por ejemplo, todo el movimiento indígena y las luchas sociales y populares siempre han sido críticas a estos grupos de poder. ¿Por qué cree que ahora hay como esta ruptura ideológica? Porque siempre han tenido una postura de una responsabilidad social el movimiento indígena en el sentido de que quiere construir un país con dignidad, con justicia social. Y en este momento pues hay un gran bloque del movimiento indígena, de esta lucha social histórica que ha estado apoyando a quienes criticaban hace muchos años. Me parece que ahorita se ponen entre la espada y la pared, porque obviamente en el tiempo del correísmo había bastante crítica, ¿no? Y ellos, los que estuvieron en contra de la administración de Rafael Correa, pues no van a dar brazo a torcer fácilmente. Entonces ellos se mantienen con su postura y obviamente que son autoridades, son dignidades que tienen poder en su territorio y por eso están irradiando su trabajo. En este caso, veo que no quieren inclinarse ahorita ya es directamente, es la Revolución Ciudadana y ADN, son dos movimientos opuestos, entonces no quieren visibilizarse directamente con la Revolución Ciudadana y me parece que también es oportunidad de trabajo, ¿no? Que el gobierno le está dando a muchos dirigentes, tratando de que ingresen y trabajen en los territorios del pueblo, de los pueblos y nacionalidades. Entonces, yo creo que también son estrategias y pues ahorita ya es el sentir de la patria. Más bien tendríamos que ver si es que nos articulamos de una manera muy, muy organizada y ver los beneficios, las ventajas y desventajas que puede traer el gobierno, porque no podemos permanecer en los cálculos políticos y pensando el bien solamente personal, sino buscar el bien común. ¿Qué discusiones, qué reflexiones se están haciendo ahora en territorio? Porque los he visto activos. ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se está hablando? Porque ustedes en este momento electoral que están disputando la presidencia también, porque son las bases de este movimiento, ¿qué se conversa, qué se habla para ir construyendo esta votación hacia en cara a la segunda vuelta? Bueno, lo que nosotros hemos estado en los diálogos, en nuestras bases, es concientizando, ¿no? Concientizando lo que es bueno y lo que es malo, porque, por ejemplo, para nosotros las privatizaciones es muy malo, porque en nuestros territorios ancestrales no es que todo el mundo tiene grandes capitales económicos para poder enfrentar todas las privatizaciones que se vienen. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros vamos haciendo un análisis profundo y viendo qué tendencia o qué movimiento es más afín a nuestras bases sociales. ¿Y cuál es la situación de los pueblos originarios? Si uno ve en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, se ve que la población indígena ha aumentado
por ejemplo, la indigencia, el empobrecimiento. ¿Cuál es la realidad del, por ejemplo, aquí, de la población originaria de los pueblos y las nacionalidades en Imbabura? Bueno, me parece que algunos ya se identificaron como pueblos originarios, como Ujú, pueblos quichuas. Entonces, en las bases de estadísticas anteriores, yo mismo lo he palpado, que muchos indígenas se reconocían como mestizos, ¿no? ujú. Entonces, eso y las luchas sociales que siempre hemos estado recorriendo, haciendo en todos los territorios, haciendo conocer, me parece que es un motivo para poder identificarse como tal. Y también hay muchos grupos que han venido trabajando en lo que es la lengua materna, en lo que es las capacitaciones, las formaciones, conocimientos de nuestras bases territoriales, ancestrales y todo eso. Pero también un poco estoy preocupado porque dentro de los pueblos y nacionalidades también están nuestros hermanos afroecuatorianos, a los cuales en las estadísticas le opacan Sí. fuertemente. O sea, en este momento casi es lo más mínimo que existe en los pueblos afros, nuestros hermanos del pueblo Les afro. perjudicaron, ¿no? En el censo de 2022 del 7 al 4 creo que pasa la población Sí, afroecuatoriana. exactamente, esa le opacan bastante, no sé a qué se debe, teniendo grandes autoridades del pueblo afro también. Me parece que es interesante a tomar ese punto también para ir reflexionando y trabajando por ese espacio también. Sabe que también ha aumentado la crisis económica dentro de los pueblos originarios y por eso también hay esta inclinación, a este movimiento progresista, ¿cree usted? Sí, porque es tiempo de rescatar, es tiempo de valorar y defender lo nuestro. Es por eso que justamente la unidad indígena campesina no es solamente una articulación de líderes indígenas, ¿no? Ujú, Dentro de esta articulación conformamos los pueblos indígenas, los hermanos montubios y los ujú, pueblos afroecuatorianos. ujú, Y acá en Imbabura tenemos también el pueblo, la nacionalidad Agua, que ujú. con ellos igual se ha conversado, se ha dado a conocer este proyecto, este trabajo de articulación. ¿Qué opina qué opina la gente cuando ustedes están en campaña? ¿Cuál es la reacción de la gente de los pueblos originarios, de las comunidades, de los barrios? ¿Qué dicen respecto, qué análisis hacen de la situación política y económica que está viviendo el país? Bueno, son conscientes en este diálogo que hemos tenido, han reconocido sobre todo el tiempo cuando teníamos derechos, ¿no? Cuando teníamos oportunidades y a la comparación del momento que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que se están identificando, obviamente no así visiblemente, ¿no? Porque muchos han sido reconocidos dentro de la estructura de Pachacuti, ¿sí? En este sentido, previo a la toma de decisión, como lo están realizando en una asamblea, previo a la toma de decisión, algunas bases ya están con nosotros. Por eso es que ellos dicen, bueno, nosotros vamos a apoyar, vamos a trabajar, porque sí hemos tenido de alguna manera una vida más estable, más digno en esos tiempos ¿Hay ese del Mashi. reconocimiento Sí, en más que todo en el comparación? pueblo indígena somos muy agradecidos y la gente están bastante o sea, agradecidos. El voto que cubre Imbabura, el voto que cubre los sectores rurales, es el voto de agradecimiento al Mashi Rafael. No son los candidatos. Obviamente que en alguna parte los compañeros candidatos habrán hecho alguna gestión, habrán aportado algo, ¿no? Pero en realidad el voto es correísmo, el voto es del Mashi, Rafael, en honor y agradecimiento al Mashi. ¿Cree que es ese como ese reconocimiento de que fue un gobierno de que reconoció muchos derechos de a los pueblos y nacionalidades? Claro, por eso en ese reconocimiento hay mucha gente que a nuestros candidatos incluso no los conocieron, algunos no lo conocen, pero dice, a ver, si es por Rafael, pues aquí está mi voto. Eso es importante, por eso nuestra imagen identificatorio, el Mashi Rafael, pues entonces por eso es lo que muchas personas, incluso en campo, cuando visitamos territorio, han llorado, dicen, queremos que estés aquí. Entonces, bueno, el objetivo ahorita no es hablar
de que viene o no viene Rafael, pero el objetivo es la patria, ¿no? Recuperar la patria, trabajar por los derechos y devolver esas oportunidades para nuestros pueblos y nacionalidades, para nuestra gente del sector rural, en donde han tenido bastantes derechos y privilegios en sus tiempos. ¿Hay un diálogo o un canal de conversación con los dirigentes del movimiento Pachacuti en este momento en este momento histórico que necesita el país una tranquilidad y una paz en el país después de tantos años y ahora que se profundiza más la crisis de inseguridad y de crímenes que se están cometiendo a diario en el Ecuador? A ver, nosotros hemos hablado con algunos dirigentes territoriales, Ujú, dirigentes de bases, entonces, por eso es que digo, o sea, transparentemente ellos no se van a votar directamente a decir nosotros ya estamos acá, ujú. pero porque también se manejan su espacio orgánico, ¿no? Respetan a sus líderes nacionales y creo que eso es también interesante, es importante, porque no pueden ir sobre no pueden ir sobre la dirigencia ni tampoco la dirigencia sobre las bases. Ese mismo es nuestro trabajo también que lo venimos haciendo siempre de manera organizada, vamos articulando nuestras actividades. Manolito, un poco ya para cerrar esta conversación, ¿qué trabajo están haciendo? ¿Cómo evalúan ustedes esta campaña hacia el 13 de abril? Porque el objetivo de las bases y de la articulación es que triunfe la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Sí, nuestro trabajo es de hormigas, como vengo diciendo, que en los territorios seguimos recorriendo, conversando, no tenemos mucho dinero que digamos para votar y quizás entrar con regalías, no es ese nuestro plan, más bien es como hemos venido dialogando con la gente, es el reconocimiento a las actividades o en la comparación de cómo vivimos y cómo lo estamos, ¿no? En ese sentido, los planes de Luisa es muy garantizado, muy centrado en la necesidad real del territorio. ¿Por qué ella conoce todas estas situaciones? Porque nosotros estamos trabajando y conocemos las realidades del territorio. Eso es lo que nosotros hemos transmitido y por algo y a través de investigaciones, a través de encuestas y todo eso se sabe la realidad. O sea, no se puede tapar lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso es que a nosotros, incluso a los imbabureños y a todos los que hemos votado por la revolución, nos han satanizado, nos han criminalizado, pero en realidad somos un equipo de trabajo consciente. ¿Cómo lidian ustedes con el tema de cuestionamientos que les hacen? También hay estos discursos, ¿no? En contra de la revolución ciudadana. ¿Cómo se lidia con eso? Sí, lo que nosotros vamos demostrando es con trabajo. Vamos demostrando con trabajo, demostrando este tipo de articulación con mucho respeto y defendiendo lo nuestro. No tenemos, como digo, capital económico para poder enfrentar o contradecir con regalías, pero sí con valores, sí con conocimiento, sí con reconocimiento de lo que se ha venido y lo que se ha vivido cada uno de nuestros pueblos y nacionalidades. Muchísimas gracias, Manolito. Qué gusto haberle tenido aquí en esta mañana. Conversamos con Manuel de la Torre, él es dirigente de UNICE, de las bases de los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, de Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amandita.